tiempos son difíciles. Y me pidió que habláramos de marxismo. ¿Es cierto eso? A mí me dio como una cosa así como de la Guerra Fría, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted el que manda, así que usted. Así es. Échale. Me voy a dar el lujo de mandar. Claro, claro. Alguna vez que sea. Sí, en realidad. Esto por si acaso. Estaríamos. Esta es la plusvalía. Díganos. Bueno, buenas tardes, noches. Puedo dar el lujo de hablar en portugués, en realidad, en el idioma que yo quiera, en realidad. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Un agrado, por supuesto, contar con su asistencia para el tema que nos convoca hoy, que es el gran fantasma que ha recorrido buena parte de la modernidad. Así que agradecido por su asistencia. Sala prácticamente llena. Revista SET convocando. El poder de las redes sociales. Hoy día nos convoca, claro, el tema del gran fantasma que es Marx. El conversatorio se llama sobre el marxismo y su uso. Contamos con la presencia del profesor Carlos Pérez Soto, profesor de física y marxista, ¿no? Preferible, ¿no? Y corte. Y abuelo. Hablamos de eso. Explicarle un poquito la modalidad de cómo va a funcionar el conversatorio. El profesor Carlos va a tener entre 30 y 45 minutos para exponer un exordio, a lo cual yo como miembro de la revista intentaré generar algunas preguntas críticas para alimentar la discusión y posterior a eso una sesión abierta de preguntas, una aglutinación de preguntas y después una respuesta que esperemos que sea a respuesta de su interrogante. Así que, sin más, damos iniciado el conversatorio Revista SET como segunda patita de Marx y los marxismos hacia el siglo XXI. Por favor, profesor. Muchas gracias. Gracias al compañero por la invitación. No estoy acostumbrado. Ojalá que mantengan esa actitud después de lo que voy a decir. Yo creo que el principal problema del marxismo en este minuto es la verosimilitud. Es decir, que nos crean. Yo creo que en este minuto en el planeta no le estamos ganando a nadie. La gente nos desconfía muy visceralmente. En algún momento los marxistas fueron reprimidos, después fueron ignorados y ahora son simplemente motivo de caricatura, ¿no? En la época en que eran reprimidos, córrela. En la época en que eran ignorados, alguien dijo, Pérez es el último marxista que queda, ¿no? Y ahora que somos caricaturas, la gente me felicita. Me dice, qué bueno que haya idealistas como usted. Porque desde luego los marxistas son atractivos justo cuando no le están ganando a nadie. Cuando tienen alguna posibilidad de dar una pelea, entonces ya son el enemigo, el terrorismo, el violentismo, etc. Lo que quiero explicar muy brevemente, mucho menos de 30 minutos, para que conversemos, es qué es lo que yo creo que se puede considerar como marxismo que merece ese nombre, y enseguida cuáles son los desafíos para que eso que es el marxismo sea medianamente viable, sea plausible, o sea que alguien, ¿no es cierto?, diga, mire, yo soy marxista y no se caiga la risa, digamos, ¿no? Que es el caso. Yo creo que el marxismo se caracteriza por tres cuestiones esenciales. El marxismo de Marx. Uno, la crítica a la economía capitalista, que es cada día más cierta
que está plenamente vigente, ¿no? Es la gran cosa de Carlos Marx. Es como Gardel, digamos. Ustedes saben que Carlos Gardel canta cada día mejor, ¿no? Segundo, la idea de clase social y de lucha de clases, que contiene todo un planteamiento sobre el papel de la violencia en la historia. Y en tercer lugar, la idea de que una sociedad sin clases sociales es posible, es decir, la idea del comunismo. Ese es el núcleo doctrinal del marxismo. Para eso sirve. No tiene ni un sentido que haya matemáticas marxistas, medicina marxista, pedagogía marxista. El marxismo no es una teoría general, sirve para algunas cosas. Es muy buena como teoría económica, como teoría política, como concepción de la historia, ¿no? Pero en geología y en medicina no tienen nada que hacer, ¿no? Los marxistas no son una filosofía, no deberían ser una filosofía omniabarcante. Peor aún, mi opinión es que para que el marxismo sea verosímil es necesario aceptar que los marxistas no son los únicos revolucionarios que hay. Hay muchas vertientes revolucionarias, muchas que no son marxistas, revolucionarias en el sentido de anticapitalistas. Y si los marxistas son los mejores revolucionarios, es una cuestión que tiene que demostrar la práctica. Uno podría decir, claro, los anarquistas, las feministas radicales son revolucionarios también, revolucionarias, pero decir, pero los marxistas son los mejores. No, eso es algo que solo puede decirlo la práctica política, y como práctica política ninguno de estos contingentes revolucionarios le está ganando mucho a nadie, así que no hay mucho por qué pelearse. Ahora, la verosimilitud del marxismo pasa por romper con ciertas cuestiones. Ustedes saben, los papás de ustedes, a esta altura los abuelos de ustedes, son una generación de viejos de mierda que lo hicieron como el asco y que le sacaron la cresta, pero que tienen, no sé, una cultura tristona de la queja infinita: somos víctimas, fui torturado, estoy en el exilio, que han hecho pesar sobre 2, 3, a estas alturas 4 generaciones de jóvenes. De tal manera que ustedes se pueden sentir incluso disminuidos. O sea, qué lástima que no los hayan torturado. ¿A quién le han ganado ustedes? ¿Entienden? Porque no solo lo hicieron como el ajo, no solo le sacaron la cresta, sino que además cargan con sus culpas sobre los jóvenes, ¿no? Y vienen con la muletilla de que el que no conoce la historia no puede saber nada del futuro, como si del pasado uno pudiera sacar lecciones para el futuro. Hegel, que es el más historicista de los filósofos historicistas, decía: si hay algo que la historia enseña, es que la historia no enseña nada. Porque si los periodos históricos fueran siempre iguales, claro, de lo que pasó antes, podríamos sacar lecciones para lo que es necesario ahora. Pero justamente lo que ocurre es que la historia no es igual. Incluso es radicalmente distinta dentro del propio sistema capitalista. De tal manera que la primera cuestión, para que la gente nos crea, digamos, el grado cero, ¿se dan cuenta?, es romper con el pasado tristón, quejón, que vive del honor y la gloria, no de lo que logra realmente hacer, que vive del complejo de culpa. Es decir, romper con la Guerra Fría. Hay una razón política y estructural para romper con eso, que es que el capitalismo actualmente no es igual al capitalismo que enfrentaron los marxistas en el siglo XX. Uno no puede enfrentar el capitalismo postfordista, altamente tecnológico, altamente comunicacional, con las herramientas y con las ideas políticas que los marxistas elaboraron en la época del fordismo, de baja tecnología, qué sé yo, ¿sí? Romper con ese pasado tristón significa romper con la idea un poco peregrina de que los soviéticos fueron en sentido sustantivo marxista, la idea todavía más increíble de que los chinos son en algún sentido marxistas hoy día. La experiencia de la Unión Soviética, con todo lo heroica, con todos los avances que significó para el pueblo ruso, mostró, estamos a 40 años de que se fueron al hoyo,
mostró que el socialismo histórico era perfectamente compatible con el capitalismo. Perfectamente compatible. La Unión Soviética duró 70 años y en menos de un año se dieron vuelta la chaqueta, los jerarcas se vendieron las empresas a sí mismos y todo siguió existiendo como si nada, prohibieron el Partido Comunista, no dispararon ni un tiro. Bueno, China es el mejor ejemplo. Un partido comunista que dirige una sociedad plenamente capitalista, capitalista en el sentido en que actualmente existe el capitalismo. Romper con ese pasado, ¿no? Romper con la idea de que hay algo de marxista en Evo, en Maduro, en Correa, ¿no es cierto?, o en Ortega. No, ese es el fantasma de los medios de comunicación. Los medios de comunicación llaman izquierda a lo que a ellos les interesa llamar izquierda, a aquello que asusta a la derecha, a eso llaman izquierda. No llaman izquierda a la izquierda sustantiva en sentido doctrinario. Hay una sola cuestión que puede definir a la izquierda desde hace 200 años. Solo se pueden llamar de izquierda los que tienen una política anticapitalista. En eso consiste ser de izquierda, ¿no? Desde hace 200 años. Los anarquistas, los socialdemócratas, los marxistas, ¿no es cierto?, los feminismos de trabajadoras eran anticapitalistas. Y en ese sentido eran de izquierda. Hoy día, que no tiene un programa directamente anticapitalista, uno no puede decir que es de izquierda, dos no puede decir que es marxista, ¿no? Pero también es necesario romper con la idea que los medios de comunicación han hecho de qué es izquierda y qué es derecha. Noten que en los medios de comunicación en todo el planeta se dice que Boric es de izquierda. No sé qué opinarán ustedes de eso, ¿no? Pero pongámoslo de esta manera. Hay presidentes vergonzosos en la historia de Chile. Los presidentes de la vergüenza son los que han entregado nuestras riquezas básicas. Aníbal Pinto, Pedro Montt, que entregaron el cobre, entregaron el salitre, ¿no? Ricardo Lagos, que volvió a entregar el cobre, que entregó todos los recursos financieros a las transnacionales financieras. Y Gabriel Boric, al que le toca la historia, el enclave histórico crucial de regalar el litio. Ahí lo tienen ustedes. Él, como es poeta, dice: yo no voy a ser ni como Allende ni como Lagos. Allende lo expropió todo. Lagos lo regaló todo. Yo voy a regalar la mitad nomás. Y la mitad del litio en el futuro de Chile son todas las universidades, todos los hospitales, toda la previsión social, ¿no? Para poder ser marxista, creo yo, hay que romper con lo políticamente correcto. Porque resulta que lo políticamente correcto es aquello que los medios de comunicación fomentan porque al capitalismo no le cuesta ni un peso. ¿Se dan cuenta? Porque en un capitalismo que es capaz de manejar la diversidad, que es capaz de administrar la diversidad, es conveniente, es necesario que haya unas izquierdas radicales que defienden los delfines, que se niegan al rodeo, que practican un ecologismo de macetero, que practican un feminismo de funas y cancelaciones. Eso al capitalismo no le cuesta nada y es un lavado de imagen gigantesco. Vean la propaganda de Falabella, palabra de mujer. Eso tiene un nombre, se llama pink washing, ¿sí? Lo inventó Benetton, ¿no? Benetton ha hecho su propaganda comercial, mercantil, ¿no? Con discapacitados, con indígenas, ¿no es cierto?, con los extremadamente pobres, etcétera, para lavar la imagen. Y resulta que los productos de Benetton y también los productos de Falabella se fabrican en Malasia, ¿no?, contratando niños a sueldos miserables. Hay que romper con lo políticamente correcto. Hay que recuperar
un cierto núcleo doctrinal y expresarlo como programa, no como teoría. Las izquierdas son muchas y deben ser muchas. Tienen muchas expresiones orgánicas y deben tener muchas expresiones orgánicas distintas. Ahora que somos dominados en red, es correcto resistir en red y atacar. Un compañero secundario me decía, hay que resistir al capitalismo. Y entonces, un compañero en la gesta del levantamiento popular me decía, ¿y hasta cuándo vamos a resistir? ¿Por qué no atacamos mejor? Me lo tuvo que decir alguien de tercero medio, ¿sí? Ahora, yo creo que las muchas izquierdas tienen que unirse en red, en una red, en un conglomerado que no tenga una estructura orgánica única. Nunca más partido único, nunca más la gran coalición, que en realidad es la máscara de un partido único que usa a otros partidos para aparecer como diverso, ¿no? Hay que aceptar lo que significa una red. Una red que sea diversa desde un punto de vista doctrinario. Nunca más los marxistas somos los mejores, ¿sí? También, ¿qué le vamos a hacer? Están los anarquistas, ¿no? Una red que no discuta de teoría o de organización. No hay nada que divida más a la izquierda que ensarzarse en discusiones doctrinales. Los anarquistas tienen lo suyo, los ecologistas radicales tienen lo suyo, ¿no es cierto? Las feministas radicales tienen lo suyo. Hay fuentes doctrinarias diversas. Aquí de lo que se trata es de un programa común, de un espíritu común, el espíritu anticapitalista, formulado de una manera lo más explícitamente posible. Programa anticapitalista no cuesta, pero absolutamente nada formularlo. Aquí de lo que se trata es del gran capital, no del pequeño capital. Si una señora extrae plusvalía de su vecina porque le maneja una máquina de coser, no tiene la menor importancia. Aquí lo importante es la banca transnacional, el capital que depreda recursos naturales, la manufactura que paga a mano de huevo en los países, ¿no es cierto?, de la periferia. Ese gran capital, aquí en Chile, lo que importa es nacionalizar los recursos naturales, prohibir que el Estado respalde deudas financieras con el capital transnacional, terminar con las políticas de subvenciones o de bonos que lo que hacen es administrar de manera neoliberal los derechos sociales. Ese es el punto. No puede llamarse de izquierda, y mucho menos marxista, alguien que no tenga en su programa, en la primera línea, se derogan las concesiones mineras. En la primera línea se expropia el gran capital transnacional. En la primera línea la previsión tiene que ser administrada por el Estado, ¿no? No son los derechos sociales la primera línea. Los derechos sociales son una consecuencia de que tengamos recursos para poder efectivamente pagarlos. Cada vez que viene un pseudo izquierdista a decirme lo primero es el derecho a la salud, está mintiendo. Está mintiendo si no garantiza los recursos con los que vamos a asegurar el derecho a la salud. Primero empiece por no regalar el litio, por derogar las concesiones mineras, que se pueden derogar sin mayoría parlamentaria, con un simple decreto presidencial. Si usted parte por ahí, usted es de izquierda. Si usted parte al revés, prometiendo gratuidad, ¿no es cierto?, de la educación, que al final, ¿no es cierto?, endeuda al Estado precisamente con la banca, entonces usted no es de izquierda. Usted está usando la retórica de la izquierda simplemente para ganar elecciones con un discurso y gobernar con el discurso exactamente contrario. Me estoy enojando. Entonces, para bajar un poco las revoluciones, yo no tomo café nunca, pero en la mañana me invitaron, curiosamente, hoy día me invitaron 2 veces a hablar de marxismo. Tiene que estar pasando algo, ¿no? Y me tomé unos cafés. No debería haberlo hecho. Ustedes.
No me digan que los convencí de todo. Échale no. Sí. Una observación que me hizo Vicente a mitad de la exposición del profesor Carlos. Sí, estaría, y a propósito que el profesor tiró la pelota, ¿les parece aglutinar algunas preguntas primero, en general? Por si no, yo tengo preguntas preparadas de todas maneras, pero bueno, partamos por ahí, me vayan levantando la mano para poder... Hola, yo respondo muy rápido, de tal manera que preguntan, yo respondo así como ping-pong. Entonces vamos una a una, Vamos una a una, por favor. Una por una. En parte es súper interesante lo que usted propone como red política como de la izquierda, ¿cierto? Frente como cambiando como la presión taylorizada, fordista de los grandes partidos del bloque del siglo XX a como lo que hizo Lenin, como taylorizar la política, en este caso lo que toca es postfordizar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sería la materialización concreta de esta red? Porque yo recuerdo alguna vez que usted habló de que, por ejemplo, las grandes coordinadoras no serían un ejemplo de este trabajo político en red. Yo creo que lo que hay que hacer es arraigar el movimiento popular en los territorios, porque las leyes de sindicalización hacen que los trabajadores en primer lugar cuiden la pega. Entonces no podemos pedirle a los trabajadores, ustedes sean héroes, expónganse, ¿no es cierto?, con un trabajo precarizado, sin un régimen contractual más o menos estable, expónganse a que no les renueven el contrato, ¿sí? Entonces hay que llevar a los trabajadores a protestar allí donde están las mujeres, los niños, donde están los ancianos, ¿no es cierto?, con los problemas, en el lugar donde están todos los problemas. ¿No? Están los problemas ambientales, los problemas médicos, los problemas de salud. ¿No? Entonces hay que tratar de hacer una red de redes, de organizaciones arraigadas territorialmente. En esa red de redes hay que integrar a los sindicatos, a los centros de estudiantes. Una cuestión que no podemos hacer, no podemos volver a repetir, es confiar en la capacidad política de los estudiantes. No. Ustedes, si quieren tener un buen futuro, no, háganle empeño, porque capaz que lleguen a presidente de la República. Y eso no es lo que una izquierda realmente popular quisiera, ¿sí? Esa red tiene que participar en la política en los niveles más bajos, en los concejales, en los cores, ¿sí? De ahí para arriba, claro, tiene sentido tener diputados testimoniales, ¿no? Pero nadie puede hacer nada con 3 diputados ni con 10 diputados, no sé si se entiende. Yo creo que la izquierda tiene que organizarse, por eso de organizar el movimiento popular, pero tiene que organizarse políticamente también, ¿no? No es lo mismo el movimiento popular que la izquierda como fuerza política. Entonces, pero van juntos. Si hay movimiento popular, la izquierda se entusiasma y se organiza. Si no hay movimiento popular, todo se desorganiza. No hay que repetir la experiencia de partidos que se esconden detrás de coordinadoras a las que en buenas cuentas usan como pantalla nomás, ¿no? Ahí tienen ustedes, los comunistas y los socialistas dominan la CUT, ¿no es cierto?, desde hace 30 años y justamente lo que ha ocurrido es que la CUT no va a las peleas esenciales, ¿sí? El colegio de profesores, por ejemplo. Las coordinadoras de pobladores frecuentemente son también pantallas, ¿no es cierto?, de partidos que a estas alturas se llaman de izquierda, pero que en realidad son agencias de empleo, ¿no? Eso. Francisco, por favor, sí, adelante. Una consulta, yo hace unos meses, casi un año, vi una conversación que tuvo usted con un marxista español que se llama Santiago Armesilla. Y Santiago Armesilla... Pobrecito. Yo no sabía quién era. No sabía quién era. Forma parte de una... Bueno, es heredero o discípulo de la Academia de Gustavo Bueno. Que trabaja en esta idea del materialismo filosófico, que pese a muchas diferencias que yo tengo con esa corriente de pensamiento, sí considero que al menos es una de las filosofías materialistas más potentes que tiene el siglo XX, o de las más interesantes al menos.
Y en ese sentido, usted mencionaba lo de China ahora, y me acuerdo que en el video también lo mencionaba, porque Armesilla defiende que China es comunista, así como lo fue la URSS, y en ese sentido se basa también en este materialismo filosófico, en una idea de que no existe solo una dialéctica de clase y de Estado, sino también que existiría una dialéctica de imperios. Y en esta dialéctica de imperios, el imperio de la URSS y el imperio de China serían dos ejemplos de cómo el comunismo se materializa políticamente a través del Estado y a través de la institucionalidad, etc. Tomando esto, la pregunta que me gustaría hacerle, porque considero, usted mencionaba por ejemplo el tema de protestar contra las ballenas, contra el consumo de la carne, que muchas veces se defiende desde la izquierda, y mi pregunta en particular sería cómo intentar devolver el materialismo al marxismo para no perderse en esta idea un poco idealizada. También mencionaba que el marxismo cae bien cuando se toma como idealista, ¿no? ¿Cómo devolver ese materialismo al marxismo, pero que al mismo tiempo ese materialismo se demuestre después en tener un conocimiento acerca de la administración del Estado, y que esa administración del Estado frente a un contexto internacional, nacional e internacional? O sea, no perderse en discusiones que sean un poco, bueno, que sean idealistas, desde como yo lo considero, sino que también se garantice la administración del Estado desde lo que significa manejar esa institucionalidad y frente al contexto económico, social, político, cultural, etc. El marxismo no es materialista porque sea naturalista. Es materialista porque las relaciones sociales son materiales. El materialismo es una especie de metáfora que no se refiere a la materia, a los átomos, sino que se refiere al hecho de que las relaciones sociales parecen estar, ¿no es cierto?, por sobre la voluntad. O sea, vivimos en la sociedad como si estuviéramos en la naturaleza. En ese sentido es materialista. Entonces, ¿qué tiene de materialista el marxismo? La crítica al capitalismo, por la idea de lucha de clases. Ese es el materialismo marxista. No hace falta una filosofía materialista para avalar eso, ¿sí? Es posible formularla, pero el marxismo no partió de una filosofía materialista, sino que creó una teoría social que es en su sustancia materialista en ese sentido, ¿sí? Eso es una cuestión. La otra cuestión, ahora más empírica, es que por supuesto que nos gustaría que los marxistas supieran administrar algo. Sin embargo, cuando uno mira la experiencia de los países socialistas, los marxistas sí fueron, los que se llamaban marxistas, ellos se calificaban así, sí fueron capaces de administrar con extremada eficiencia los estados que generaron. O sea, llevar desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1970 a un país atrasado y destruido a convertirse en segunda potencia mundial significa que los soviéticos sí administraban muy bien las cosas. Y que la tercera potencia mundial haya sido un país pequeño y pobre como la República Democrática Alemana significa que sí administraban muy bien las cosas. Los que administraron mal fueron los maoístas. Pero los comunistas chinos, ¿no es cierto?, superaron a Mao y lograron convertir a China en la primera potencia mundial, ¿sí? Sin embargo, el problema ahí no es de administración. Son los neoliberales los que nos han dicho, mire, el Estado todo lo administra mal, los marxistas todo lo administran mal. Tenemos metido eso como una muletilla, ¿no es cierto? Los cubanos administraron todo, pero fantásticamente, hasta que lo bloquearon durante 60 años, ¿no? Piensen ustedes que bloqueados y todo, ahora que acaban de pasar las Olimpiadas, los cubanos ganaron las Olimpiadas Latinoamericanas durante 30 años seguidos, primero, a pesar de que estaban bloqueados, ¿no? Entonces, es un cuento neoliberal eso de que los marxistas no saben administrar, ¿sí? Sin embargo, el problema no es la administración. El problema es que las sociedades que se llamaron sociedades socialistas, en mi opinión, eran sociedades de clase, en que una clase social, en sentido marxista, usufructuaba del producto social con ventaja. Y eso es una clase social dominante, explotadora, ¿no? Lo que esa clase social burocrática hizo como clase explotadora es comparable a lo que hicieron los capitalistas en los estados de bienestar. En la misma época, ¿no? Suecia, Suiza, qué sé yo, Inglaterra, en sus mejores momentos, repartió, chorreó riqueza, ¿no es cierto?, saqueada de todo el planeta, hacia sus propios trabajadores,
¿sí? De tal manera que haya un gran crecimiento de las capas medias en China no muestra, pero en absoluto, que esa sea una sociedad socialista en el sentido marxista de la palabra, ¿sí? Lo que muestra es que una sociedad en crecimiento, y en todas las sociedades industriales en crecimiento, las capas medias crecen, ¿sí? No sé si me quedó, porque era una pregunta muy amplia. ¿Algún detalle? No, al menos el tema de la administración del Estado, yo me refería, por ejemplo, al marxismo en curso, digamos, no al marxismo histórico. ¿A cuál marxismo en curso si los marxistas no son gobierno en ninguna parte? No, claro, pero por ejemplo, salvo según los republicanos, porque los republicanos dicen que Maduro es marxista, corrupto, ¿no es cierto? Que además le está regalando todos los recursos naturales a los chinos y a los rusos, ¿no? Que me van a decir que Ortega administra mal, pero Ortega nunca fue, no solo no es, nunca fue marxista. Vayan a preguntarle además, él mismo lo dice, ¿sí? Entonces, ¿dónde ocurre eso de que los marxistas administran mal el Estado? No, pero es que lo que yo me refiero es como, por ejemplo, yo muchas veces escucho ciertas discusiones entre personas que se reconocen como marxistas o comunistas, y siento que su nivel de discusión como que tiende hacia un idealismo o hacia un proyecto como futuro idealista. Pero ya debe estar suficientemente claro de que no todos los que se llaman marxistas pueden ser considerados marxistas, considerando el núcleo doctrinal del marxismo. Por eso empecé por ahí, ¿sí? Considerando el programa anticapitalista que debería seguirse de eso, ¿sí? Si uno considera el núcleo doctrinal del marxismo, si uno extrae de ahí un programa anticapitalista, ¿son los comunistas chilenos marxistas? Por supuesto que no, son una agencia de empleo. Es la CNN la que administra en nosotros, esto es izquierda, esto es derecha. Y llaman ultraderecha a los que no están de acuerdo con la globalización. Y llaman ultraizquierda a los que quieren nacionalizar los recursos básicos. Eso es ultra, ¿sí? Y usan la ultraderecha para asustar a la izquierda y usan la ultraizquierda para asustar a la derecha. Y entonces, no sé, pues gente naif como doña Evelyn Matei cree que los comunistas son terroristas. Pero estamos hablando de Evelyn Matei, ¿no? Ignorantes como Kast creen que Maduro es marxista y no tienen la menor idea de qué es lo que es el marxismo. Entonces, para que discutamos, para que conversemos en términos medianamente rigurosos, hay que sacarse la agenda política de la CNN de la cabeza. Ustedes. No debería tomar café en realidad. Noto que estoy un poco... Yo soy una persona muy tranquila, ¿no? Sí. Yo le quiero preguntar sobre el futuro, porque... ¿Sobre? Sobre el futuro. Porque para mí es claro que ya se cerró un ciclo, no sabría definirlo bien, pero para mí es evidente que ya se terminó algo y está gestándose algo nuevo. Yo le quería preguntar por eso. Si ustedes... Hay un filósofo uruguayo que se llama Leo Maslía. ¿Lo ubican? Busquen Leo Maslía. Maslía con H al final. Es un gran filósofo. Es como Quino. Aquí no sé que lo ubican. ¿Eh? Y él tiene una canción, ¿eh?, donde dice: te preocupa la crisis ambiental, te preocupa la crisis climática, alégrate, vienen tiempos peores. ¿Crees que podría haber una guerra en Europa? ¿Crees que estamos cerca de la guerra nuclear? Alégrate, vienen tiempos peores. Es extraordinario, toda una enumeración, vienen tiempos peores. Lo que se está acabando es la hegemonía fordista del capital centrado en Estados Unidos y en Europa. No solo se está acabando, se fueron al hoyo hace rato. Si ustedes recorren Estados Unidos, ¿no?, entre Nueva York y California, lo que van a encontrar es ruina. Solo ruina.
ruina a niveles realmente dramáticos, ¿no? Antes en Hollywood, cuando hacían películas de guerra, tenían que hacer unos tremendos escenarios de ciudades destruidas. Ahora no, ahora van a Detroit. ¿Vieron El Pianista? Donde el pianista de repente mira una calle y la calle está completamente destruida. Eso es una toma real en Detroit. Porque resulta que en Detroit los cartoneros no recogen cartón, sino que recogen fierro, recogen cobre, ¿sí? Y lo que hacen es destruir los galpones industriales abandonados para sacar el enrejado de fierro. Y el resultado de eso es que hay cuadras y cuadras, manzanas y manzanas destruidas. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se está acabando. Pero lo que emerge es un capitalismo organizado en red, ¿no? Que tiene su centro no geográfico, sino funcional en China, en el BRICS, ¿no es cierto? Y enseguida en todos los tentáculos que la economía china ha ido repartiendo por el mundo, ¿ah? Eso está en pleno auge. Ustedes ven, los chinos crecen y crecen, ¿no es cierto? Ya tienen más investigación y desarrollo que Estados Unidos, ya tienen más dólares. Hay más dólares en China que en Estados Unidos, ¿no? Y no estamos acostumbrados a enfrentarnos a un poder hegemónico que es capaz de manejar la diversidad. Una de las grandes gracias, ¿no?, del capitalismo postfordista es que es capaz de producir diversidad y administrarla. En la época fordista, para tener el poder había que tener todo el poder, de tal manera que cualquier alternativa era subversiva. En la época postfordista, para tener el poder no es necesario tener todo el poder. Lo que es necesario es tener un poder capaz de administrar poderes locales. Y entonces todos ustedes pueden andar con la camiseta del Che Guevara, no tiene pero la menor importancia. Lo que es relevante es cómo esas actitudes de resistencia son administradas. ¿Se entiende? Entonces, y no estamos acostumbrados, esperamos que el poder sea como Pinochet, que sea represivo. Contraponemos la represión y le damos todavía, porque nuestros abuelos lo han explicado así, ¿no?, los tintes de represión militar, policial, qué sé yo, a la tolerancia. Y a la tolerancia la vemos como liberal, como democrática. No estamos acostumbrados a enfrentar una tolerancia represiva, a ser cooptados a través de la tolerancia. Aquí hay pega para todo el mundo, más grandes, más chicas, más precarias, más estables, pero hay pega para todo el mundo, piensen lo que piensen, ¿sí? Entonces, ¿cómo enfrentar ese poder? Es como el gran desafío político, no solo de los marxistas, sino de todos los pensamientos, ¿no es cierto?, antisistémicos, radicales. Ahí hay que crear una política nueva, ¿ah? Como no tenemos esa política nueva, entonces lo que yo veo del futuro es muy oscuro. Pues es muy oscuro porque lo que veo es la cooptación progresiva. Piensen, en chiquitito, de manera local, en la enorme capacidad de cooptación política que tiene el Estado. O sea, Ricardo Lagos, ¿no es cierto?, no le ganaba a Lavín. Y entonces, ¿pero cómo le puedo ganar a Lavín? Ah, ya sé, me voy a comprar al Partido Comunista. ¿Cómo se puede comprar el Partido Comunista? Un partido no se puede vender ofreciéndole pega a los militantes. Y la cantidad de pegas que Lagos ofreció para los comunistas y los socialistas, porque los socialistas todavía tenían alternativas antisistémicas, qué sé yo, es tan grande que cuando yo hacía clases en la escuela de Derecho, todos mis estudiantes de tercero y cuarto tenían pega en el aparato del Estado antes de salir de la escuela de Derecho. Bueno, Bachelet repitió lo mismo. Piñera mantuvo los cargos estatales de los comunistas, los mantuvo, porque tener al Partido Comunista en la vereda del frente, ¿no es cierto?, es peligroso, y aún así tuvo en el 2011 problemas y el 2019 volvió a tenerlo, ¿sí? Y desde luego, adivinen, o sea, el Frente Amplio no tiene cuadro para
Piensen que solo el presidente de la República puede denominar personalmente y sin concursos 6.000 cargos públicos. Eso es lo terrible. Lo terrible aquí no va a dejar de haber balazos, no va a dejar de haber represión militar. El punto es que la represión militar se camufla, los militares a los cuarteles, y lo que se hace es militarizar la policía. Y la policía lo que hace es convertir toda protesta en delito. Y entonces no estamos persiguiendo opositores políticos, estamos persiguiendo delincuentes. ¿Se dan cuenta? De esa manera, la oposición política entra en una lógica policial más que militar. Si ustedes miran la experiencia, ¿no es cierto?, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, lo que van a ver es el asesinato sistemático de dirigentes sindicales en contextos delictuales. Alguien sacó una cuenta que es realmente dramática, la probabilidad de ser atropellado en la calle, en Colombia, de morir en un accidente de tránsito de un dirigente sindical, es como 10 veces mayor que la de cualquier ciudadano. Miren qué casualidad. Porque la represión se hace por debajo cuerda. Entonces, el palo y la zanahoria pega para todo el mundo, y el que no quiera, asesinato puro y duro, pero no policial, no militar. Asesinato. Piensen lo que han hecho con la resistencia mapuche. Lo que han hecho es llenar la zona mapuche de droga y combatir, ¿no es cierto?, a los resistentes mapuches, confundiendo la acción efectivamente delictual con la acción de reivindicación de tierra. Es una fórmula que se usó contra los Panteras Negras en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, eso es realmente oscuro, por decirlo así. El que tenga fórmulas para combatir eso, para enfrentar eso, bienvenido, ¿no? No estamos en la época de Lenin. Estamos en una época en que la tolerancia opera de manera más represiva que la represión. Oscuro lo veo, ¿qué quiere que le diga? Primero tú, amigo mío. Después, la pregunta que tengo en relación, porque justamente hablando del capitalismo, yo considero que es como muy acertado decir que el capitalismo va mutando. Entonces, en este caso, el capitalismo muy seductor de cierta forma. Yo, en lo personal, soy indígena y por consiguiente uno siempre tiene como relación o tiene como estos atimbos, cierta sensibilidad, por ejemplo, con lo mismo que sucede, no sé, en Bolivia, que es un estado, cierto, que se considera plurinacional, que genera diferentes herramientas, pero obviamente la institucionalizada y que genera una economía, obviamente una economía sumamente capitalista. Y después tenía el contraste que están los procesos de recuperación, que son los ART, como lo que sucede en la Camo, en el sur, y que justamente también se extrapolan estas dos situaciones que dentro, primero igual debe entenderse, yo creo que para cachar bien esta situación, que dentro del sur mapuche y todas esas organizaciones hay un marxismo y una izquierda instalada porque digámoslo, no es así, porque era la forma de combatir la hegemonía en esos momentos. Entonces mi pregunta y mi pensamiento igual, en consideración que como su propuesta era como la nacionalización del litio, era por ejemplo elementos como sumamente duros para construir una economía, ¿qué sucede con este tipo de situaciones, con este tipo de herramientas que generan una alternativa que choca también contra justamente esos mismos intereses? Que son estas construcciones, no sé cómo quieren llamarlas, de ORT, zonas temporalmente autónomas, por ejemplo, que llama Hacking Bay, pero que son como una situación que también te pone en enfrentamiento con el otro, entre el chileno y el mapuche que busca la recuperación territorial. Entonces, como ¿qué se puede hacer en relación a eso? ¿Qué se puede hacer si quieres ser indígena, quieres anteponerte al capitalismo, como ser diferente en relación a lo que es Bolivia, pero que te encontrés con esta barrera que finalmente te terminás enfrentando a un sistema y también a compañeros finalmente, entre comillas, ante esta propuesta como política? Porque te seca como, eres una clase y aparte de ser una clase también eres un pueblo, entre comillas, diferente. Yo no puedo dar recomendaciones políticas al pueblo mapuche. Ahí hay una lucha de liberación nacional que tiene que tener su propio camino, ¿no? Y no es desde las universidades de donde se apoya ese camino, pues desde los territorios, ¿no?
Sin embargo, yo diría que una condición para decir, mire, esta lucha de liberación nacional es una lucha que uno puede meter en el gran espíritu de la izquierda, ¿no? Es que no hay pueblo sin territorio. Lo que queremos, desde el punto de vista mapuche, no es tierra. Lo que queremos es territorio. Porque tierra es lo que han ofrecido, desde Lagos para adelante. ¿Sí? Porque la fórmula, y la CONADI ha colaborado, ¿no es cierto?, con esa fórmula, es, bueno, si reclaman, regálales tierra. Y el Estado ha comprado tierras a precios increíbles, porque los terratenientes inmediatamente les salió el colmillo, ¿no es cierto?, y cobran al triple y al cuádruple las tierras, pero el Estado va y las compra con tal de cooptar a las comunidades. Entonces aquí hay mapuches a los que se puede comprar ofreciéndoles tierra pero no territorio. Hay mapuches a los que se puede cooptar ofreciéndoles pega, no tierra, becas universitarias. Becas de un año, ¿no es cierto?, sabático en Europa, no amparado por una universidad estatal, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿sí? Hay mapuches a los que usted le puede dar tierra, hay mapuches a los que usted los puede comprar con pega y con becas universitarias, y hay mapuches a los que no se puede comprar, entonces a esos métales droga. ¿Se entiende? Es una política diversa, porque, ¿cierto? Es el sistema de la diversidad, ¿sí? Encontrar un arco común para enfrentar todas esas alternativas es bastante difícil, ¿sí? Yo diría, como mínimo, programa, ¿sí? Lo que queremos no es idioma propio. El idioma no cuesta ni un peso. Lo que queremos es un territorio propio. Los chilenos tienen que ser colonos en Temuco, así como los judíos deberían ser colonos en Palestina, y no al revés, ¿sí? Establecido ese territorio, el Estado chileno se tiene que poner, ¿no? Tiene que pagar una deuda impagable, porque las deudas simbólicas son impagables, pero tiene que pagar, ¿no?, aportando capitales, recursos técnicos, capacitación, ¿no es cierto?, por todo lo que se ha saqueado en la zona mapuche en los últimos 120 años, porque no son más de 120 años, son los chilenos los que han saqueado la zona mapuche, no los españoles. Que poner autonomía nacional, no independencia, que es una ridiculez en el siglo XXI. Autonomía nacional, como la autonomía catalana, como la autonomía vasca, hay que pasar plata, ¿no? Y los mapuches tienen que tener su propio sistema de justicia, tienen que tener su propia policía, tienen que tener su propio gobierno autónomo, ¿sí? Cuando yo veo en un programa esas reivindicaciones, entonces yo digo, estos mapuches están luchando por la liberación nacional, no para conseguir tierritas privadas o para conseguir becas en las universidades, sino para reivindicar efectivamente los derechos de un pueblo. Si no lo veo, no sé si se entiende, tú mismo dices, ¿no es cierto?, hay muchas resistencias mapuches que se expresan de distinta manera. Yo creo que uno puede llamar de una resistencia de izquierda a la que tenga ese programa nacional. Yo tenía una pregunta, un poquito más alejado del tema, más enfocado sobre el tema de el debate que se da sobre si existe una desproletización o una nueva proletización de, obviamente, la clase social, porque claro, las categorías que se instalaron en el núcleo doctrinal del marxismo, a fin de cuentas, son hace varios siglos, y en otra sociedad bastante distinta, o sea, en una sociedad industrial donde el trabajo es mucho más manual. En cambio, ahora en la sociedad que se vive actualmente es un trabajo mucho más de servicios. No es cierto eso, en números. En números no es cierto que hay más servicios que trabajo manufacturero, ¿eh? Andas por ahí. Pero el punto es el siguiente: de lo que se trata es del proletariado, no de la clase de los obreros industriales con casco y overol, ¿sí? Y el proletariado son los trabajadores que producen riqueza física, o sea que son los trabajadores de la manufactura, son los trabajadores de la agricultura industrial, ¿sí? En números, esos trabajadores que producen bienes físicos han aumentado en los últimos 50 años. Lo que pasa es que los universitarios europeos, que no ven más allá de la muralla de la universidad, cuando vieron que Francia se desindustrializaba,
escribieron adiós a la clase obrera, no va a haber nunca más obreros. Idiotez, pero realmente hay que ser francés, ¿no? Claro, porque disminuían los obreros industriales en Europa y en Estados Unidos y aumentaban al doble y al triple en China, en la India, en Corea, ¿sí? Nunca se dieron el trabajo de hacer una evaluación global de la mano de obra, de la estratificación de los trabajadores, ¿sí? Entonces hoy día hay más trabajadores que nunca en la historia y no puede ser de otra manera, ¿ah? Porque nunca se ha producido tanto, nunca ha habido tanta producción manufacturera en la historia humana. El otro cuento es que los trabajadores están siendo reemplazados por máquinas. También es un cuento, ese cuento lo vienen contando desde los años 20. Cada vez que quieren amenazar a los trabajadores les dicen, ustedes hagan huelga y yo voy a instalar una máquina y los echo a todos. Y no es cierto. Y no es cierto. En plena automatización, en la gran automatización de los años 30, 40, 50, la cantidad de trabajadores fabriles en Estados Unidos aumentó al doble y al triple. ¿Por qué? Porque un problema de costo y de beneficio. Resulta que se puede automatizar el trabajo. Cualquier trabajo se puede automatizar. Pero mientras más fino es el trabajo, el costo de la automatización es mayor. Entonces usted podría hacer un auto completo con una máquina, pero el costo de la máquina es mucho mayor que pagarle, ¿no es cierto?, a unas 50 personas en Malasia para que armen el auto. Entonces, no es que la automatización no pueda eliminar a los trabajadores, sino que es económicamente ineficiente, económicamente, no tecnológicamente. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Lo que van a cobrar por una inteligencia artificial capaz de reemplazar una secretaria es mucho más que pagarle el sueldo mínimo a la secretaria. ¿Se entiende? Pero por otro lado, hay un absurdo que consiste en que la producción la tiene que consumir alguien. Entonces, si hay menos trabajadores, el capitalismo colapsa. ¿Y quién les va a comprar las mercancías? Los ricos compran mucho, pero son muy pocos. Son los trabajadores los principales consumidores, ¿sí? Sí, Adelante, me sí. surgió... No, ya otra antes, ¿cierto? Dale tú y después yo tengo unas preguntas también. Me surgió una pregunta a propósito de lo que acabas de decir, que es muy cierto, pero hay gente como, por ejemplo, Elon Musk, que está planteando, como Elon Musk. Elon Musk. Sí, Elon. Sí, nuestro compadre, que está planteando una renta básica universal, como pensando en como una automatización en masa para solucionar un poco este problema de producción sin consumo. Es extraordinaria esa idea, porque imagínate cuánto producen que no tienen quien les compre. Y entonces, para el capitalismo, sería un buen negocio pasarle plata a cuento de nada a todo el mundo, para que la plata se dé vuelta, ¿sí? Son demasiado ambiciosos para hacer eso. Por supuesto, él no está pensando en que la renta universal se va a pagar con sus millones. Se va a pagar con la plata, con los impuestos del Estado, precisamente porque él no paga impuestos. Porque tiene todas las empresas, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales y no paga impuestos. Entonces, en el fondo lo que está pensando es que haya renta universal pagada por los otros capitalistas. Y entonces va a haber consumo para sus productos y los otros capitalistas van a tener que pagar más impuestos. Se pisan la cola. Pero para que veas, eso es una muestra del nivel de productividad y el volumen de la producción. Si se repartieran todos los bienes que hay en el planeta, todos seríamos ricos. Cosa de que agarren las estadísticas. ¿Cuánto es el PIB en Chile? El PIB individual, $25.000. Por ahí. A ver, ¿quién tiene una calculadora? $25.000 por persona. ¿Por cuánto? ¿Por 18 millones? 19. 19 millones. Alguien que multiplique 25.000 por 19 millones. Aquí vamos a hacer el cálculo en vivo y en directo.
Sí, vivo en directo de verdad. 25.000 por 19. Por 19 nomás. Y ahí le agrego los ceros. Son 475.000. 475.000. Esos son los 19 millones. O sea, Chile produce 475.000 millones de dólares. Dividamos eso, perdón. Vamos en pleno cálculo. 25.000 dólares son 25 millones de pesos. 25 millones de pesos por persona al año. Es decir, cada niño, cada viejo, cada mujer, cada hombre chileno gana 2 millones de pesos mensuales. Como un hogar, ¿no es cierto?, tiene 5 personas, cada hogar chileno gana 10 millones de pesos mensuales. Hay que pagar impuestos. Muy bien, paguemos el 50% en impuestos. Eso significa salud, educación, transporte, previsión. Y aún así, cada familia chilena ganaría 5 millones de pesos mensuales. Y eso en una cagada de país como Chile. ¿Se dan cuenta? Entonces, que no digan que la plata no alcanza para mantener los viejos. Que no digan que las AFP no alcanzan para pagar pensiones. El problema no es la riqueza. El problema es que el 30% de la riqueza que se produce en este país que va a dar a las manos del 1% de la población. No sé, en esos términos, alguien se está llevando mis 5 millones. ¿Será Elon? Bueno, esos cálculos muestran que una renta universal, gratis, a cuento de nada, es perfectamente posible, incluso manteniendo el capitalismo, por el volumen de riqueza que hay. A todo esto, somos la primera sociedad en la historia humana que tiene ese volumen de producción. Si ustedes en el Imperio Romano agarraban toda la riqueza y la repartían en toda la población, quedan todos pobres. Este fenómeno de que la riqueza aumentó de manera revolucionaria empezó con el Fordismo en los años 20-30. Es una novedad, tiene 100 años nomás. Me voy a tomar la atribución, ¿Cómo no? Para hacer una pregunta. Y también me voy a permitir la licencia de involucrarme con su trabajo, digamos, con su obra, que, bueno, quienes hemos tenido la posibilidad de leer al profesor Carlos. Cuando voy a las librerías me da vergüenza. Porque veo todos los libros y digo, chuta, y además yo colaboré con un libro. Y ajenos a usted, además. O sea, bueno, dígame. Ya, le pregunto si algo que insiste a propósito de la construcción del comunismo, que el comunismo todavía es posible, necesario y posible, ¿no? Tiene que ver con algunas palabras en particular que utiliza. Se trata de ser libres y felices. Incluso en varias ocasiones se involucra con la belleza de las cosas. Bueno, yo no deseo profundizar en absoluto en la conceptualización de qué vamos a comprender por belleza, felicidad, libertad. Y de hecho, ni siquiera sé si usted estaría como preparado para definir esto en términos conceptuales. Pero me gustaría traerlo al asunto por la batalla cultural contra el capitalismo. Esto a propósito de tres relaciones, ¿no? En primer lugar, o sea, de tres factores. En primer lugar, porque el capitalismo, además de ser una organización de los modos de producción, también es un modo de subjetivación, ¿no? Es decir, el capitalismo, más allá de que la teoría del individuo sea racional y libre dentro de los mercados, está permeado por la subjetividad creada por el propio capitalismo, ¿no? Lo segundo es algo que mencionó, bueno, en relación con el primer factor, es sobre los medios de comunicación, ¿no? Y para extrapolar las palabras de Noam Chomsky en Ilusiones Necesarias, creo que es del 88 el libro, precisamente mediante los medios de comunicación se procede al control mental en sociedades que se dicen democráticas y que valoran la acción racional y libre de los individuos y no de las clases, que bueno, es importante hacer esa distinción, en el intento de despolitizar la sociedad. Y el tercer factor
Y es algo que, bueno, que un clásico de Thomas Mulligan en El consumo me consumen, que precisamente esos valores relacionados con la belleza, bueno, con el placer, agreguemos el placer, la felicidad y la libertad están directamente permeados bajo el principio del hedonismo consumista. Y si se quiere, eso está instalado en el inconsciente colectivo de la sociedad. Bueno, ¿para qué hablar del gran experimento chileno desde los 70 hasta ahora? Me cuesta hacer esa relación, o sea, me cuesta traer al plano de la discusión aspectos como la belleza, la felicidad y la libertad, considerando los factores que ya le mencioné. Muchos factores. La primera cuestión es que a lo largo del siglo XX los marxistas se hicieron los lesos con la idea de comunismo, ¿no? Estaban preocupados de industrializar sociedades atrasadas, entonces el comunismo siempre quedaba muy lejos. Y eso se tradujo en que cuando se les preguntaba a los marxistas de tipo soviético por el comunismo, siempre respondían con una idea ilustrada de comunismo, rusoniana, ¿sí? A la larga todos seremos felices, todos seremos iguales, ¿no es cierto? No va a haber conflicto, es decir, una idea idealista de en qué consiste el comunismo. Entonces, para que el marxismo tenga verosimilitud, lo primero, una de las cosas que hay que hacer al recuperar el núcleo doctrinal es abandonar esa idea ilustrada, en buenas cuentas totalitaria, ¿no? De comunismo como felicidad general. Lo que queremos no es que todos sean felices, lo que queremos es que se acabe la lucha de clase. Eso es lo que queremos. Sobre la felicidad, ¿no es cierto?, es difícil escribir, claro. Solo a un universitario se le ocurriría definirla, a ningún pololo se le ocurriría definir la felicidad. Y si ustedes van y le preguntan a los ricos si son felices, lloran a gritos, porque no son felices. No queremos ser felices. Lo que queremos es que se acabe la lucha de clases. Lo que queremos es una sociedad diversa. No necesitamos ser igualitaristas en sentido homogeneizador. Queremos tener igualdad de oportunidades en una sociedad eminentemente diversa, ¿sí? La diferencia es tanto o más importante que la igualdad, que es puramente potencial, ¿sí? Todos partimos de lo mismo para ser efectivamente diferentes unos de otros. Eso significa un concepto post-ilustrado de comunismo. No queremos una sociedad donde no haya conflictos. Eso no solo no es posible, sino que es un ideal totalitario. Solo a una mentalidad totalitaria se le puede ocurrir buscar una sociedad en que se acaben los conflictos. Lo que queremos es que cuando los seres humanos tengan conflictos los puedan resolver directamente, cara a cara, sin necesidad de cambiar las estructuras de la historia. ¿Se dan cuenta? El comunismo va a ser una sociedad diversa, una sociedad llena de conflictos, pero se va a poder volver de los conflictos de manera puramente intersubjetiva, ¿sí? La segunda cuestión es la administración subjetiva. Todas las sociedades humanas tienen modos de administrar la subjetividad. Eso no es una novedad, ¿no? Es un poco más novedoso el hecho de que la administración de la subjetividad cumpla una función directamente productiva, ¿sí? Lo que ocurre es que los medios de producción tienen una intensidad tan alta que si no hay un compromiso subjetivo del trabajador con su medio de producción, se producen fallos técnicos que en buenas cuentas se acumulan, implican costos enormes, ¿sí? Los japoneses, Taiichi Ohno llegó a esa conclusión, sacó la cuenta y dijo, mire, todo lo que usted gaste en personal lo va a recuperar con creces en productividad. Entonces la administración de la subjetividad en el capitalismo es actual, postfordista. En primer lugar, una necesidad productiva, una necesidad del aparato productivo. Hay que ser capaz de comprometer a los trabajadores con su medio de producción. Pero la tercera parte de los seres humanos no trabaja. Es desempleado absoluto,
¿sí? Entonces hay que cooptar la subjetividad de los que no trabajan. No sé si se entiende. Porque de lo contrario, los que sí trabajan van a ser importunados por sublevaciones populares a cada rato. Entonces, de nuevo, la cooptación de la subjetividad por el capitalismo actual es una necesidad objetiva, productiva y política. Y tienen la herramienta para hacerlo, que es el imperio, la hegemonía, la ubicuidad absoluta de los medios de comunicación. Ahora, ¿son capaces de alterar sustantivamente la idea de placer o de belleza? Mi idea es que no, y que Julián está equivocado en eso. ¿Sí? Perdón, no quise decir eso. No le vayan a decir a Tomás que dije que está equivocado. ¿Andaba por aquí? No, pero está equivocado porque no ha hecho una distinción muy psicoanalítica entre placer y agrado. ¿Sí? Es una distinción que actualmente es políticamente relevante. El agrado es corporal, es tirarse de guata al sol, ¿no es cierto?, cuando hace algo de frío. El agrado es la componente corporal del placer. Por supuesto, no hay placer sin agrado. El placer es una cuestión psíquica, pero tiene que haber una componente corporal, porque de lo contrario es más fome que pololear por correo electrónico, digamos, ¿no? Tiene que haber una componente corporal. No puede haber placer si no hay agrado. El punto político es que sí puede haber agrado sin placer. Es decir, puede haber agrados corporales que no llenan la condición subjetiva del placer y que dan lugar a una experiencia bien curiosa, que es la del agrado frustrante. No sé si han visto, pasa con las series de Netflix o con las películas de Netflix. Uno ve una película, ¿no es cierto?, se entusiasma y cuando la película termina se enoja. He estado 1 hora y media viendo esta cagada. Mañana tengo prueba, más encima. Eso es un agrado frustrante, ¿sí? El agrado del consumo es políticamente inviable porque es frustrante. Y la manera de evadir esa consecuencia frustrante es consumiendo cada vez más. Pero la tarjeta de crédito tiene un límite. Y entonces nos compramos el primer celular y era fantástico, pero todos tenían un celular mejor. Nos compramos un segundo celular, pero no tiene Facebook. Nos compramos un tercer celular, pero no se conecta a 5G. Nos compramos el cuarto celular y quebró la tarjeta de crédito. Y entonces, ¿para qué cresta me habré comprado este celular? ¿Se dan cuenta? Mi opinión es que eso es al mismo tiempo individual y social. Es tan social que en las capas medias, ¿qué pueden elegir? Los pobres siempre van a estar enganchados al consumo posible, porque no consumen. Entonces uno no le puede pedir, mire, usted además de ser pobre, no sea frugal y ascético. No, pero las capas medias que consumen tienen la experiencia de que el consumo es cada vez menos satisfactorio. Y entonces cuando las capas medias reclaman, desahogan su frustración, desahogan la frustración que han acumulado de consumo en consumo. Nos vinimos a vivir a la Florida, el precio de las casas estaba más o menos, pero quedamos endeudados por 30 años y tuvimos que gastar en reja. Y tuvimos que poner sistemas de vigilancia. Y a mi hijo le acaban de robar la bicicleta. Y el colegio que queda más cerca es como el Ajo. ¿Para qué cresta nos vinimos a vivir a la Florida? Nos conseguimos un alto puesto en el Frente Amplio. Y nos fuimos a Chicureo. Dijo, para eso hay que hacer mérito 20 años, ¿no? Pero mis hijos ya están grandes, están en la universidad.
y no quieren ir a Chicureo. Y entonces ahora, después de haber sido chilenos feos, de exilios innobles, vivo como subsecretario en Chicureo, pero ningún hijo me viene a ver. Porque prefieren quedarse en la casa de la polola, más cerca de la universidad. Esta es una sociedad que es como el perro del hortelano. No come ni deja comer. Cuando los que consumen no son felices. ¿Para qué les cuento? Los que no consumen. Uno podría resumir, ¿a quién cresta le sirve esta sociedad? En realidad, la única manera de mantener la impresión hedonista es escalando en la tarjeta de crédito, y eso solo lo pueden hacer los diputados. Tengo una última pregunta. Me tomo la licencia de nuevo. Después hacemos otra selección y cortamos, no dura el tiempo. Tenemos hasta las 8. Ah, yo creí que era hasta las 10. Bueno, O sea, en realidad se puede discutir. depende de ustedes. Sí, una pregunta también relacionada con su obra. Pero no digan lo obra que nada. ¿Su trabajo? Ya, hecho. Ya, déjame decirle su trabajo. Que son cuestiones polémicas estando presentes nosotras en un departamento de historia, ¿no? La historia es importante, el pasado es importante. ¿Para quién? El pasado es importante para los viejos. Bueno, plantea usted la necesidad de pensar desde Marx y olvidarnos de los derroteros del marxismo entre 1880 y 1980. Bueno, saltándose esos 100 años de historia. Por referenciar algunas frases, lo relevante es el futuro, el medio de la lucha revolucionaria. Los únicos que podrían darse el lujo de pensar en el pasado son los intelectuales, más no las y los que sufren, ¿no? Y bueno, para enguindar, el bando revolucionario no debe tener pasado. Y yo le pregunto, al menos desde las fuerzas de la historia, me preocupan dos cosas. Una que es la cuestión de la historicidad del sujeto, entendida como la configuración del sujeto, o sea, de cómo los sujetos se configuran a lo largo del tiempo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a propósito de algo que mencionó, que es en esta misma discusión, es que no es posible sacar lecciones del pasado. Estaríamos hablando en este caso de un marxismo sin historicidad y por consecuencia estaríamos negando una parte importante de la genealogía del marxismo, de la cual echar mano como caja de herramienta para los movimientos populares. Ahí estamos. ¿A dónde vamos a llegar? Lo que yo creo es que en su pregunta se confunde la historicidad con el uso de la historia como argumento político. Por supuesto que el sujeto es histórico, que las sociedades son históricas, incluso uno puede decir el marxismo es un historicismo absoluto. Eso es una cosa. Bien. Otra cosa es que del examen de las experiencias pasadas podamos sacar lecciones para la experiencia futura. Es contra eso que estoy hablando, no contra la historicidad. Bien. ¿Sí? Cuando describo la manera de dominar del capitalismo postfordista, lo que estoy diciendo es justamente que todo lo que aprendimos en contra del capitalismo fordista ahora no nos sirve. Esto nunca más va a ocurrir Lenin. Nunca más vamos a venir de vuelta de la Primera Guerra Mundial con un pueblo en armas. Nunca más vamos a estar frente a la resistencia, ¿no es cierto?, contra los japoneses para organizar incluso a Chiang Kai-shek detrás de una revolución. La historia no se repite, ¿sí? Son los viejos los que necesitan la historia. Son los viejos que necesitan la historia para explicar por qué les ha ido tan mal. Pero a ustedes no les ha ido tan mal, pues ya les irá. Pero ustedes tienen derecho a sus propios fracasos, no a vivir de los fracasos de los papás, de los abuelos y de los bisabuelos. ¿Se entiende? No podemos hacer política enumerando las grandes hazañas en las que fuimos masacrados, porque ni siquiera son grandes hazañas victoriosas, digamos, ¿sí? No podemos hacer política explicándole a la gente, mire, siempre hemos sido derrotados, pero ahora sí que vamos a ganar. ¿A quién convencemos con eso? ¿Sí? Entonces, el uso de la historia y la culpa de que tengamos de muchos estudiantes, usted se acaba de confesar de que está en una carrera de historia, crean que estudiar historia tiene algún significado político, es de Gabriel Salazar.
porque en el mesianismo de Gabriel Salazar, él ha difundido la idea de que solo un pueblo que conoce su pasado puede abordar su futuro, que es una falacia, que es simplemente una falacia, ¿sí? Yo les tengo un respeto infinito por la obra historiográfica de Gabriel Salazar. Como filósofo, como teórico político, no puedo estar más en desacuerdo. Creo que ha tenido un efecto tremendamente destructivo. Es uno de los tantos viejos de mierda que cargan sus culpas sobre los jóvenes. Noten que todo lo que Gabriel Salazar dice es que en los años 70 nosotros, o es que en los años 80 tal cosa. ¿Qué es lo que les está diciendo con eso? Lo que les está diciendo es que ustedes valen, ¿cómo le dicen en Chile a los hongos? A los... Vale. Ahora sí que los convencí de todo. No, si hablando enfáticamente uno como que produce la impresión de convencer. Pero cuando lleguen a la casa van a decir, chuta, debería haberle preguntado. Yo hablo rápido así para que se intimiden. Bueno, no da el tiempo, les pido un aplauso para el profesor. Atentos a redes sociales, siempre estamos organizando actividades, pronto se vienen las jornadas de historia, 28, 29 y 30 de octubre, si quieren asistir.